20 de febrero de 2022, domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo C. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado la Revolución Cristiana. Dice el Papa Benedicto XVI que si pudiéramos hablar de una revolución cristiana, el núcleo de ese movimiento renovador sería el amor a los enemigos, que no se basa en estrategias de carácter económico, político o mediático. A pesar de que la propuesta pareciera un poco utópica, con cierta dosis de imposibilidad pragmática, dice el Papa que es totalmente realista, porque tiene en cuenta que en la familia, en la sociedad y en el mundo en general hay demasiada injusticia, demasiado desamor y demasiada violencia. Esta situación solo se puede superar si desarrollamos un programa con un alto contenido de amor, de bondad, de justicia, de perdón y de paz. Ese programa tendría dos dinamismos que transformarían la vida de las personas y de las comunidades. El primer dinamismo se puede formular con la regla de oro del texto evangélico que nos trae Lucas en el capítulo 6, versículos 27 a 38, y que nos presenta la Iglesia hoy. Traten siempre a los demás como quieren que ellos los traten. Esta regla de oro es aplicable no solo a los seres humanos, sino también a la naturaleza en general. Por eso el Papa Francisco, siguiendo esta línea de pensamiento, afirma que es necesario hacer un convenio con la naturaleza. Si nosotros tratamos a la naturaleza y a los animales con respeto a su propia identidad, con cariño y con responsabilidad, la naturaleza y los animales nos van a tratar a nosotros de igual manera. El segundo dinamismo está expresado en la invitación que nos hace Jesús a todos. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. El evangelista Mateo lo presentaba de manera diferente cuando decía: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Este es un ideal que a algunas personas que son perfeccionistas les cae muy bien. Sin embargo, en medio de nuestros conflictos y contradicciones, en medio de nuestras debilidades y flaquezas, este mensaje de Jesús en la versión de San Lucas nos hace más humanos y comprensivos con las fragilidades que a veces nos agobian. Lucas complementa este dinamismo con acciones muy concretas que debemos realizar. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les entregará una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y termina diciendo: la medida que usen con los demás, la usarán con ustedes. Además de esos dos dinamismos, hay una carta magna de esta revolución del amor. Se trata de la carta magna de la no violencia cristiana. A veces se han interpretado equivocadamente estas palabras de Jesús: al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. La no violencia cristiana, nos dice el Papa Benedicto XVI, no consiste en rendirse ante el mal, según una falsa interpretación de presentar la otra mejilla, sino en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo el círculo de la violencia y la cadena de la injusticia.
Así se comprende que para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. Finalmente, el termómetro que nos va a indicar si esta revolución cristiana ha tenido una real incidencia en la familia y en la sociedad es el amor a los enemigos, que se expresa en términos muy concretos, como los que nos presenta la Escritura desde el libro del Éxodo. Cuando encuentres el buey de tu enemigo o el asno descarriados, deberás llevárselos. Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo el peso de la carga, no lo abandones a sí mismo, ayúdalo. O el testimonio que nos da hoy David en la primera lectura, cuando era perseguido por Saúl en el desierto de Sif. David entró sigilosamente al campamento de Saúl, a quien encontró profundamente dormido, lo mismo que a sus guardias. David eligió el camino del perdón. Únicamente se llevó la lanza de Saúl. Al día siguiente, desde la cima del monte, les gritó: aquí está la lanza del rey, que venga uno de los guardias a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué elementos de esta revolución cristiana del amor puedes practicar en tu vida familiar, en tu trabajo o en tus relaciones sociales? Unámonos a esta oración a María, Madre de la Revolución del Amor. María, Madre valerosa, que estuviste junto a la cruz de tu Hijo amado y escuchaste extasiadas sus palabras, cuando dirigiéndose a su Padre le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. María, Madre de la Revolución del Amor, que transformas nuestros corazones en fuentes cristalinas de bondad y de ternura, permítenos cambiar el mundo sin hacer ruido, valorando el heroísmo de quienes creen en el amor de Dios y lo difunden a una costa de su propia vida. Virgen María, dócil discípula del Redentor, ayúdanos a dejarnos conquistar sin reservas por ese amor, a aprender a amar como Él nos ha amado, para ser misericordiosos, como es misericordioso nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.